Hay momentos en la vida en los que sentimos que lo hemos intentado todo. Buscamos el amor, la paz, el propósito, la felicidad. Nos esforzamos tanto por alcanzarlos que sin darnos cuenta los ahuyentamos, como quien persigue su reflejo en el agua. Cuanto más agita la superficie, más se disuelve la imagen. Y entonces llega un día en el que, agotados de buscar, simplemente dejamos de hacerlo. Respiramos, aceptamos, soltamos, y en ese preciso instante, cuando el alma se rinde y el corazón se aquieta, todo aquello que antes se resistía empieza a llegar por sí solo. No por magia, sino porque dejamos de interferir con lo que la vida ya estaba tratando de darnos. Vivimos en una época en la que buscar se ha vuelto una forma de vida. Buscamos la perfección, el éxito, la aprobación. Buscamos respuestas en libros, en personas, en pantallas luminosas que prometen llenar nuestros vacíos. Pero los sabios estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, ya lo habían comprendido hace siglos. Cuanto más te obsesionas con controlar lo que no depende de ti, más te alejas de la serenidad que tanto deseas. Epicteto lo resumió con claridad. No busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea más bien que sucedan como suceden y vivirás en paz. Estas palabras encierran una verdad profunda. La búsqueda incesante es una forma de resistencia. Y toda resistencia genera sufrimiento. El estoicismo no te pide que renuncies a tus sueños, sino que dejes de perseguirlos con ansiedad y aprendas a recibirlos con calma, como frutos maduros que caen cuando es su momento. Esta filosofía, combinada con la sabiduría espiritual del soltar para recibir, nos invita a descubrir un arte que el mundo moderno ha olvidado, el arte de no buscar, no como una renuncia, sino como una forma de confianza. Una confianza silenciosa en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo entendemos. En los próximos minutos exploraremos juntos esta idea. Aprenderemos cómo dejar de buscar no significa rendirse, sino entrar en armonía con el ritmo natural del universo, como el río que fluye sin esfuerzo hacia el mar. Y quizá, al final de este viaje, descubras que lo que tanto ansiabas ya estaba esperándote, justo ahí, en el silencio que dejaste cuando soltaste la búsqueda. Capítulo 1. La paradoja de la búsqueda. Vivimos en un mundo que glorifica la búsqueda constante. Desde niños nos enseñan a perseguir logros, metas, amor, reconocimiento. Nos dicen que quien no busca se queda atrás, que la calma es pereza y que la paciencia es debilidad. Pero hay una paradoja escondida en todo esto. Cuanto más buscas, más te alejas de lo que realmente deseas. Cuanto más te esfuerzas por atrapar la felicidad, más se escapa entre tus dedos, como un puñado de arena que se niega a permanecer en la mano. Los estoicos entendían muy bien esta trampa. Sabían que la mente humana tiende a confundir acción con ansiedad. El sabio actúa pero no se aferra. El necio, en cambio, confunde movimiento con progreso y vive en una inquietud perpetua, creyendo que si se detiene, la vida dejará de avanzar. Séneca escribió: «Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco». Estas palabras resuenan hoy más que nunca. Hemos hecho de la insatisfacción un estilo de vida. Siempre queremos más dinero, más afecto, más reconocimiento, más certezas. Y en esa carrera interminable nos perdemos a nosotros mismos. La búsqueda incesante nace del miedo a quedarnos solos, miedo a no ser suficientes, miedo a que la vida se nos escape sin cumplir con las expectativas que ni siquiera elegimos conscientemente. Pero cuando todo en ti está centrado en buscar, no dejas espacio para encontrar, porque encontrar no es un acto de fuerza, sino de receptividad. No es correr detrás de algo, sino abrirte a lo que llega cuando estás en calma. Imagina un lago. Si lanzas una piedra, el agua se agita y las ondas distorsionan todo reflejo.
Pero si el agua está quieta, refleja el cielo con perfección. Así es la mente humana. Cuando deja de agitarse con la búsqueda desesperada, empieza a reflejar la verdad que siempre estuvo ahí. Epicteto diría que el problema no es lo que deseamos, sino la forma en que deseamos. Desear con apego es sufrimiento. Desear con serenidad es libertad. Por eso los estoicos no hablaban de renunciar a los deseos, sino de transformarlos. No se trata de no querer nada, sino de no depender de nada, de actuar con propósito, pero sin ansiedad por el resultado. Y ahí surge la paradoja. Cuando dejas de necesitar algo para ser feliz, te vuelves digno de recibirlo, porque la vida, en su sabiduría, no recompensa la desesperación, sino la quietud. No se entrega a quien la exige, sino a quien confía. Capítulo 2. Soltar el control. El principio de la serenidad estoica. Una de las lecciones más profundas del estoicismo es también una de las más difíciles de practicar. No todo depende de ti. Dicha así, parece una frase sencilla, pero basta mirar nuestra vida cotidiana para entender cuán poco la vivimos. Queremos controlar los resultados de nuestro trabajo, las decisiones de las personas que amamos, el rumbo de nuestras emociones, incluso el paso del tiempo. Y cuando algo no sale como esperábamos, nos resistimos, luchamos, nos frustramos. Marco Aurelio lo resumió con una serenidad casi divina. Acepta lo que te da la vida y ama a las personas con las que te la ha tejido el destino. Soltar el control no significa rendirse. Significa dejar de pelear con el flujo natural de las cosas. Significa actuar con excelencia, sí, pero sin ansiedad. Hacer lo que te corresponde y luego soltar, porque lo que no depende de ti no te pertenece. Epicteto enseñaba a sus alumnos un ejercicio mental poderoso. Antes de actuar o desear algo, pregúntate, ¿depende esto de mí o no? Si depende de ti, tu actitud, tu esfuerzo, tu palabra, tu intención, hazlo con todo el corazón. Pero si no depende de ti, el resultado, la reacción del otro, el destino, acéptalo con gratitud y paz. Ese discernimiento tan simple y tan olvidado es el principio de la serenidad. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de querer que todo salga como tú planeas. Y paradójicamente, es entonces cuando las cosas empiezan a fluir mejor, porque cuando no estás tratando de empujar el río te lleva justo a donde necesitas llegar. Soltar no es pasividad, es confianza activa. Es reconocer que hay una inteligencia en la vida que opera más allá de tus planes, más allá de tu comprensión. Cuando te empeñas en controlar, te tensas. Y la tensión bloquea la claridad, la intuición y la calma. Pero cuando confías, cuando respiras y sueltas, empiezas a ver con más lucidez. Empiezas a actuar desde la sabiduría, no desde el miedo. Séneca lo explicaba con una metáfora hermosa. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. ¿Y no es eso lo que tantas veces sentimos? Cuando nos resistimos, todo parece más pesado. Pero cuando soltamos, cuando dejamos de forzar, la vida se aligera, los caminos se abren, el corazón se aquieta. Soltar el control es confiar en que el universo no está en tu contra, sino que simplemente no gira a tu ritmo. Y aceptar eso no te quita poder, te da libertad. Cuando dejas de intentar controlar el futuro, empiezas a vivir verdaderamente el presente. Y en ese presente descubres algo que habías olvidado, que la paz no se encuentra. Se recuerda capítulo 3, la quietud interior, el lugar donde todo llega. Hay un momento en el camino en el que, cansado de correr detrás de todo, empiezas a detenerte. Al principio lo haces por agotamiento, pero luego descubres algo que nunca habías sentido. Paz. Esa paz no viene del mundo exterior, ni de haber logrado tus metas, ni de haber resuelto todos tus problemas. Viene del silencio que queda cuando dejas de luchar contra lo que es. El alma, cuando se aquieta, se vuelve receptiva.
Y en esa receptividad todo empieza a llegar. Los estoicos llamaban a este estado ataraxia, la imperturbabilidad del alma, la serenidad que no depende de circunstancias externas. No es una frialdad sin emoción, sino una calma profunda que nace de entender que nada puede arrebatarte lo que realmente te pertenece. Tu actitud, tu virtud, tu paz interior. Marco Aurelio lo expresó así: la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma. El mundo moderno nos enseña a buscar la plenitud en lo externo, en un logro, en una relación, en un reconocimiento. Pero cuanto más te acercas a la sabiduría, más comprendes que la plenitud no se alcanza, se recuerda. Porque la paz no es algo que ganas, es algo que habita en ti cuando dejas de llenarte de ruido. Cierra los ojos un instante e imagina esto. Eres un árbol en medio de una tormenta. El viento sopla, las hojas se agitan, el cielo ruge, pero bajo la tierra tus raíces siguen firmes, bebiendo la calma oscura y silenciosa de la tierra profunda. Eso eres tú cuando aprendes a permanecer en quietud. Mientras el mundo se mueve, la vida exterior puede cambiar, pero dentro de ti hay un centro que no se altera. Y cuando aprendes a vivir desde ese centro, todo lo que antes perseguías, la claridad, la armonía, la inspiración, comienza a llegar sin esfuerzo. Porque ya no lo estás buscando, ya no lo estás bloqueando con tu ansiedad, simplemente estás listo para recibirlo. Los estoicos hablaban de la importancia del ahora, no como una idea romántica, sino como una práctica de vida. El presente es el único espacio donde puedes ejercer tu virtud, donde puedes amar, crear, respirar. Cuando tu mente está atrapada en la búsqueda del futuro, pierdes ese poder. Pero cuando te quedas quieto, descubres que el ahora no es un instante fugaz, sino una eternidad contenida en cada respiración. En la quietud, la vida deja de ser algo que conquistar y se convierte en algo que contemplar. El sabio no corre tras la felicidad, la contempla, la honra, la vive en los pequeños gestos, en la brisa que toca su rostro, en el silencio después de un pensamiento, en la gratitud de simplemente existir. Y es ahí, en esa quietud que no pide nada, donde todo lo que antes buscabas comienza a llegar, sin esfuerzo, sin ruido, sin prisa. Porque la vida, como el agua, no fluye hacia quien corre, sino hacia quien sabe esperar. Capítulo 4. La entrega y la confianza, fluir con el destino. Hay una sabiduría que solo llega cuando uno deja de imponer su voluntad al universo. Una sabiduría que no se aprende con libros, ni con esfuerzo, sino con rendición. No una rendición de derrota, sino de comprensión. De entender que el río de la vida no está en tus manos y que intentar controlarlo solo te aleja de su cauce. Los estoicos lo llamaban amor fati, amar el destino. No tolerarlo, no soportarlo, sino amarlo. Amar incluso aquello que no elegiste, porque en el fondo sabes que cada evento, cada pérdida, cada silencio, lleva en sí una enseñanza invisible. Marco Aurelio escribió: el mundo no es algo que te sucede, sino algo que ocurre para ti. Cuando comprendes esto, dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte ¿para qué me está pasando esto? Esa simple transformación de mirada cambia el peso de la vida. Fluir con el destino no es pasividad, es alinearte con la corriente más profunda de la existencia. El pez que nada contra el río se agota, pero aquel que se entrega al flujo del agua llega más lejos, con menos esfuerzo. Así es el alma cuando confía. Deja de agotarse intentando entender cada giro del camino y empieza a vivir en una fe racional, una confianza tranquila en el orden del universo. Séneca decía: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Y es verdad, nos falta el valor de confiar, de creer que la vida sabe más que nosotros,
que incluso lo que duele hoy podría ser el inicio silencioso de algo sagrado. Cuando confías, ya no exiges que las cosas ocurran como tú quieres. Simplemente haces tu parte y dejas que el resto lo orqueste la vida. No desde la resignación, sino desde la serenidad de quien sabe que todo tiene su momento. Piensa en el ciclo del día y la noche. El sol no teme ponerse, ni el amanecer teme regresar. Todo ocurre en armonía, sin que nadie lo fuerce. Así también son las estaciones de tu vida. Habrá momentos de luz y otros de sombra, tiempos de expansión y tiempos de retiro. Pero cada uno cumple su propósito si sabes recibirlos sin resistencia, porque cuando aprendes a amar incluso el invierno, la primavera llega sola. La entrega no es debilidad, es sabiduría. Es comprender que el universo no trabaja contra ti, sino contigo, si dejas de interferir con tus miedos, tus exigencias y tus prisas. Y cuando por fin sueltas esa necesidad de tener todo bajo control, cuando dejas de preguntar ¿cuándo? ¿O por qué? Y sucede algo milagroso, la vida empieza a responder, no con ruido, sino con señales suaves, con encuentros inesperados, con caminos que se abren justo cuando aprendiste a no empujar. Esa es la magia de la entrega. No fuerza, no persigue, no exige. Solo confía. Y en esa confianza todo llega, exactamente cuando debe llegar. Capítulo 5. El vacío fértil. Cuando dejar ir se convierte en crear. Hay un momento después de soltar en el que sentimos un extraño silencio. No hay ansiedad, pero tampoco hay certezas. No hay búsqueda, pero tampoco hay respuestas inmediatas. Ese espacio, ese aparente vacío puede asustar, porque el ego, acostumbrado a la urgencia y al ruido, teme el silencio, teme la pausa, teme no tener nada que perseguir. Pero los sabios sabían que ese vacío no es ausencia, sino espacio sagrado. Séneca lo decía de manera sublime: quien está en paz consigo mismo, vive en armonía con el universo. Cuando dejas ir lo que no te pertenece, cuando sueltas tus viejas expectativas, te quedas desnudo ante la vida, pero también libre. Y esa libertad es el terreno donde crece lo nuevo. El vacío no destruye, purifica. Borra lo que ya no sirve para que pueda florecer lo que sí. Como la tierra que debe descansar tras la cosecha, así también tu alma necesita silencio antes del renacer. El estoicismo y la espiritualidad coinciden aquí. Cuando no llenas tu vida de deseos innecesarios, comienzas a escuchar lo esencial. En ese silencio emergen ideas, intuiciones, propósitos. Lo que antes buscabas con ansiedad, ahora brota con naturalidad. Ya no necesitas perseguir un propósito, porque el propósito te encuentra a ti. Y esto no es un misticismo ingenuo, es una ley natural. La energía que antes gastabas en resistir o controlar, ahora fluye hacia la creación, hacia el crecimiento, hacia el amor. Piensa en la semilla. Para germinar, primero debe quedar enterrada en la oscuridad. Debe soltar su forma anterior, romperse, desaparecer. Y solo entonces, cuando parece perdida, renace como algo nuevo. Así ocurre también contigo. A veces la vida te entierra, te deja sin respuestas, sin dirección. Pero en ese aparente vacío, algo silencioso empieza a transformarse. Ese vacío no es el fin de tu camino, es el vientre de tu nueva forma. Marco Aurelio lo escribió con serenidad. Todo lo que sucede, sucede como debía suceder. Si observas con atención lo comprenderás, y en ese comprender nace la gratitud. Gratitud por lo que fue, por lo que no llegó y por lo que está por venir. Porque ahora sabes que cada pérdida, cada pausa, cada vacío era en realidad una preparación. El vacío fértil es el punto en el que el buscador deja de ser buscador y se convierte en creador. Ya no necesita encontrar fuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no teme la soledad, porque entiende que la soledad no es abandono, sino comunión con lo eterno, y en esa comunión la vida responde de formas que la mente nunca habría podido planear.
porque la creación surge del silencio. Igual que la música nace del espacio entre las notas. Cuando dejas ir, no pierdes, solo haces espacio. Y todo lo que llega después es más puro, más auténtico, más tuyo. Capítulo 6. El equilibrio entre deseo y aceptación, el punto medio del sabio. El ser humano no puede vivir sin desear. El deseo es movimiento, es impulso vital. Nos hace levantarnos cada mañana, nos inspira a mejorar, a crear, a amar. El problema no es el deseo en sí, sino el apego que lo acompaña. Ese apego silencioso que transforma lo que podría ser una aspiración hermosa en una prisión invisible. Epicteto lo comprendía con claridad. Desea, pero desea con sabiduría. No pongas tu felicidad en lo que no depende de ti. Los estoicos no enseñaban a extinguir los deseos, sino a purificarlos, a mantenerlos en equilibrio con la razón, para que no nos gobiernen. Así surge el punto medio del sabio: desear con propósito, pero aceptar con serenidad. Imagina a un arquero. Su tarea es tensar el arco, apuntar con precisión y soltar la flecha. Pero una vez que la flecha ha partido, ya no tiene control sobre el viento, la distancia o el destino. El arquero actúa con atención y esfuerzo, pero sin ansiedad por el resultado. Esa es la actitud del sabio. Da lo mejor de sí en cada acto y luego suelta, porque sabe que la virtud está en la acción, no en la recompensa. Vivimos en un tiempo donde nos enseñan a perseguir resultados. Nos miden por lo que logramos, no por cómo lo hacemos. Pero el estoico, en cambio, mide su valor por la integridad de su esfuerzo, por la calma con la que enfrenta lo incierto. Séneca decía: no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Tener deseos, tener metas, es necesario. Pero una vez que eliges tu rumbo, no te aferres a cómo debe ser el viaje, porque a veces el viento cambia. Y en lugar de resistir, el sabio ajusta sus velas. Este equilibrio entre desear y aceptar es la esencia del arte de vivir. Si solo deseas, te agotas. Si solo aceptas, te estancas. Pero si aprendes a combinar ambos, vives en flujo con el universo. Deseas con el corazón, actúas con la razón y aceptas con el alma. Y en ese estado, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza donde no siempre eliges la música, pero sí cómo moverte con ella. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad no está en hacer siempre lo que quieres, sino en querer siempre lo que haces. Cuando tus deseos están alineados con la aceptación, vives en armonía contigo mismo. Y esa armonía atrae naturalmente lo que antes buscabas con tanto esfuerzo, porque el universo responde a la calma más que a la prisa, a la claridad más que a la exigencia. Cuando deseas desde la serenidad, no desde la carencia, tu energía cambia, tu destino también. Así, el sabio no renuncia a los sueños, pero tampoco se esclaviza a ellos. No persigue, atrae. No exige, confía. No busca. Se convierte en aquello que desea encontrar. Y desde ese estado, todo lo necesario llega por sí mismo, en el momento justo, bajo la forma perfecta. Capítulo 7. La vida como maestra. Aceptar lo que llega, aprender de lo que se va. La vida no se equivoca. Aunque duela, aunque parezca injusta, aunque tus planes se desmoronen una y otra vez, la vida siempre sabe lo que hace. Cada acontecimiento, cada pérdida, cada silencio que no entendiste, fue una enseñanza disfrazada. El problema es que solemos escuchar con los oídos del ego y no con los oídos del alma. Cuando algo no sale como esperabas, tu mente grita: ¿por qué a mí? Pero el alma susurra: ¿por qué era necesario? Séneca lo expresó con una serenidad que aún atraviesa los siglos. No es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, sino que no nos atrevemos porque son difíciles. La vida nos pone obstáculos no para castigarnos, sino para moldearnos. Cada reto afila la mente, cada caída purifica el corazón,
Cada despedida nos enseña a amar sin poseer. Epicteto lo veía con lucidez. No pidas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. Aceptar no es rendirse. Aceptar es reconocer que la corriente del río sabe más que nosotros. Que a veces la vida nos aleja de algo no por crueldad, sino porque ese algo no estaba destinado a sostenernos. Imagina a un aprendiz de artesano que quiere tallar una figura en mármol. Golpea la piedra una y otra vez, y con cada golpe parte de la forma original desaparece. Pero no está destruyendo la piedra, está revelando su verdadera forma. Así obra la vida con nosotros. Nos quita, nos golpea, nos pule, hasta que nuestra esencia aparece con claridad. Cuando todo parece romperse, la vida no te está castigando, te está depurando, te está preparando para aquello que aún no podrías sostener si no hubieras pasado por el fuego de la transformación. Porque a veces lo que consideras una pérdida es, en realidad, una purificación, y lo que hoy duele, mañana te salva. Marco Aurelio, con la serenidad de quien entiende la unidad del universo, escribió: lo que sucede, sucede con justicia. Si observas con atención, encontrarás orden incluso en el caos. El sabio no busca entender el propósito de cada acontecimiento en el momento. Confía en que el propósito existe, aunque aún no lo vea. Y cuando el tiempo pasa, mira hacia atrás y comprende. Cada paso, incluso los que parecían en falso, lo llevaron justo donde debía estar. Aceptar no es renunciar. Es abrir los ojos y ver la perfección en el proceso. No hay error en el camino del alma, solo lecciones que se repiten hasta ser comprendidas. Por eso, el sabio agradece tanto lo que llega como lo que se va. Lo que llega lo nutre, lo que se va lo libera. Y cuando logras esa comprensión profunda, ya no sufres cuando algo termina, porque sabes que nada muere realmente, todo se transforma, incluso tú. Incluso el dolor, incluso la pérdida, todo está en constante movimiento hacia algo más elevado, más puro, más alineado con tu verdadera esencia. Entonces entiendes, cada persona que amaste, cada fracaso, cada silencio, cada final, fue la voz de la vida enseñándote a amar, a soltar, a confiar, y desde esa comprensión ya no vives resistiendo, vives aprendiendo. Ya no preguntas ¿por qué?, sino ¿para qué? Así se abre el corazón del sabio, no con certeza, sino con confianza. No con control, sino con rendición. Y es en ese instante, cuando la vida deja de ser una serie de pruebas y se convierte en una maestra infinita de amor y sabiduría. Capítulo 8. El poder del vacío. Cuando dejas espacio, lo que es para ti encuentra su camino. El universo detesta el vacío, pero al mismo tiempo lo necesita para crear. Nada nuevo puede entrar si tus manos siguen aferradas a lo viejo. Nada puede florecer si tu corazón está ocupado por lo que ya se marchó. Y sin embargo, el miedo al vacío es uno de los más profundos en el ser humano. Tememos la soledad, el silencio, la pausa, porque en ese espacio sin ruido nos enfrentamos a nosotros mismos. Pero los sabios sabían algo que hoy olvidamos. El vacío no es ausencia, es posibilidad. Séneca lo expresó así: quien no tiene nada que perder es verdaderamente libre. El vacío no destruye, purifica. No quita, hace espacio. Como el campo que debe quedar en reposo para que la tierra recupere su fertilidad, tú también necesitas momentos de quietud para volver a florecer. Cuando dejas ir lo que ya no vibra contigo, no estás perdiendo, estás despejando el camino para lo que sí te pertenece. El universo no puede entregarte nuevas bendiciones si sigues cargando con lo que ya cumplió su propósito. El sabio entiende esto. No todo lo que se va es una pérdida. A veces es una liberación disfrazada. Imagina que sostienes una piedra con fuerza en la mano. Tus dedos se cansan, duelen, se tensan, pero no puedes recibir nada nuevo mientras sigues apretando.
Solo cuando abres la mano el dolor desaparece y el espacio se llena de aire, de vida, de nuevas formas. Así es el desapego, una apertura hacia lo que aún no conoces. Epicteto lo recordaba con claridad. Recuerda que no eres dueño de nada, solo un custodio temporal de lo que se te ha confiado. Tus relaciones, tus logros, incluso tu cuerpo, todo te fue prestado por un tiempo. Y cuanto más entiendes eso, menos te duele dejar ir, porque sabes que nada te pertenece realmente, salvo la actitud con la que enfrentas cada cambio. El vacío es una bendición camuflada. Cuando algo se va, no te precipites a llenarlo. Resiste el impulso de buscar sustitutos inmediatos. Permite que el silencio hable. Permite que la ausencia respire. Porque es en ese silencio donde el alma empieza a escuchar su propia voz. Y esa voz, la voz interior, es la guía más sabia que posees. En los momentos de vacío, el universo no te ha abandonado. Te está preparando. Cuando el jardín parece seco, las raíces siguen creciendo bajo tierra. Y cuando la noche parece eterna, el amanecer ya está en camino. El sabio no teme al vacío, lo honra. Porque sabe que el vacío no es el final, es el intervalo sagrado entre un ciclo y otro. Marco Aurelio lo comprendió mejor que nadie. Lo que obstaculiza la acción, la adelanta. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. El vacío, la pérdida, la incertidumbre, todo lo que parece detenerte, en realidad te redirige. Te vacía de lo innecesario para llenarte de lo esencial. Así, cuando aprendes a no temerle al espacio entre las cosas, todo cambia. Porque ya no te precipitas, ya no fuerzas, ya no buscas. Simplemente permites, y en esa permisión, la vida encuentra su cauce natural hacia ti. Todo lo que es tuyo, por afinidad, por energía, por destino, no necesitará ser perseguido, solo reconocido cuando llegue. Entonces entiendes que el vacío no es enemigo del amor, es su preparación. No es el fin del camino, es la purificación antes de la llegada. Y en el silencio que deja lo que se va, el alma madura. Aprende a confiar, aprende a esperar sin miedo, a abrir los brazos al misterio con la certeza de que nada que esté destinado a ti pasará de largo. Capítulo 9. El destino y la providencia. Cuando comprendes que nada fue un accidente, hay un momento en el camino del sabio en que ya no lucha contra el destino. No porque se haya rendido, sino porque ha aprendido a ver el diseño oculto detrás de cada hilo. Marco Aurelio lo decía con calma y certeza. Acepta con alegría lo que te toca, porque lo que te ha sido dado fue tejido para ti desde el principio del universo. Todo está entrelazado, lo que te hirió y lo que te sanó, lo que perdiste y lo que encontraste, lo que deseabas y lo que finalmente recibiste. Nada fue casual, nada ocurrió fuera del plan invisible que la razón universal, el logos, como llamaban los estoicos, traza con sabiduría infinita. Cuando dejas de ver los eventos como enemigos y comienzas a verlos como mensajeros, la vida deja de ser una sucesión de batallas y se convierte en una coreografía perfecta donde cada paso tiene su sentido, incluso el error, incluso el dolor, incluso la pérdida, porque el destino no se equivoca. A veces te quita algo no para castigarte, sino para salvarte de un camino que te habría destruido. Séneca lo expresó con una serenidad que desarma. Fíate del orden del universo. Aunque no entiendas su curso, confía en que todo sigue la razón. El sabio no necesita entender de inmediato, solo necesita confiar. Y esa confianza no nace de la ignorancia, sino de la comprensión profunda de que el universo no trabaja en tu contra, sino a tu favor. Imagina una tela gigantesca, tan vasta que tus ojos no pueden abarcarla. Desde donde estás, ves nudos, hilos sueltos, bordes torcidos. Pero si pudieras verla desde arriba, verías un tapiz perfecto, cada hilo cumpliendo su función en el diseño. Así es la vida.
Lo que hoy parece caos, mañana revela su orden. Los estoicos lo llamaban amor fati, el amor al destino. No solo aceptarlo, sino amarlo. Amar incluso lo que no entiendes, porque confías en que tiene sentido. Ama tu destino, decía Marco Aurelio, porque el destino ama a quien lo acepta. Cuando practicas amor fati, ya no te preguntas por qué las cosas suceden. Te preguntas qué puedes aprender de ellas, y en esa simple transformación de la mirada encuentras paz. El sabio camina con la certeza de que nada se le quita sin motivo y nada llega por error. Cada persona, cada desafío es una pieza precisa en el rompecabezas de su alma. Incluso las heridas más profundas han sido herramientas del destino para abrir lugares de compasión y sabiduría que de otro modo permanecerían dormidos. A veces, el universo te hace esperar, no porque te haya olvidado, sino porque aún estás siendo moldeado para recibir aquello que pediste. Cada demora, cada desvío, es un acto de amor disfrazado de obstáculo. El destino no se equivoca en los tiempos. Solo nosotros confundimos la impaciencia con la injusticia. Así, cuando comprendes que nada fue un accidente, todo cambia. Miras tu pasado no con rencor, sino con gratitud. Agradeces incluso las noches oscuras, porque sabes que te enseñaron a ver la luz, y desde esa comprensión ya no temes al futuro, porque sabes que el mismo orden que te sostuvo antes, te sostendrá una y otra vez. La providencia es perfecta, aunque a veces nos hable en el idioma del silencio. Cuando aprendes a escuchar ese lenguaje, la ansiedad desaparece. Ya no necesitas controlar, solo colaborar con el curso de la vida. Y en ese estado, el alma descansa. Porque finalmente entiende que todo, absolutamente todo, estaba ocurriendo exactamente como debía. Capítulo 10. La calma interior. El refugio que no depende de nada externo. Hay un lugar dentro de ti al que el ruido del mundo no puede entrar. Un espacio sereno, intacto, donde ni la pérdida, ni el miedo, ni la incertidumbre tienen poder alguno. Ese lugar es tu calma interior, y el sabio lo habita como quien vive en su verdadera casa. Marco Aurelio lo comprendía mejor que nadie. Rodeado de guerras, traiciones y responsabilidades imperiales, escribió estas palabras inmortales: busca en tu interior un refugio que sea inquebrantable. Allí encontrarás la paz que no depende de los demás. El emperador estoico sabía que ningún trono, ningún reconocimiento, ninguna seguridad externa puede otorgarte la serenidad que nace de dominar tus pensamientos, porque lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la interpretación que hace de ellas. La mente es como un mar. Las olas son inevitables, pero la profundidad permanece quieta. La mayoría vive en la superficie, reaccionando a cada ola, cada comentario, cada problema, cada pérdida, sin darse cuenta de que puede descender al fondo, donde todo está en silencio. El estoico vive allí, en ese silencio interno donde nada lo arrastra, donde observa sus emociones, pero no se confunde con ellas. Epicteto decía con firmeza: nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. Solo tú tienes poder sobre tu mente. El sabio ha entendido esta verdad. No se deja definir por lo que ocurre fuera, sino por lo que elige dentro. Puede perder riqueza y seguir tranquilo. Puede ser criticado y permanecer sereno. Puede caminar entre la multitud y sentir en lo más profundo una paz que no depende de nadie. Esa calma interior no es indiferencia, es dominio. No es frialdad, es libertad. No es que el sabio no sienta, es que no se deja arrastrar. La emoción llega, la observa, la comprende y la deja ir. Así, su mente se convierte en un templo silencioso, donde cada pensamiento pasa como una nube, sin dejar tormentas. Vivimos en un tiempo donde todo invita a la distracción. Ruido, velocidad, comparaciones, opiniones. Pero cuanto más te alejas del silencio, más te pierdes de ti mismo. El sabio, en cambio, busca momentos de quietud, como quien bebe agua después de una larga caminata.
porque sabe que solo en la calma se escucha la verdad. Imagina el alma como una lámpara de aceite. Si la agitas, la llama titila y la luz se distorsiona. Pero si la dejas inmóvil, la llama se estabiliza y su luz ilumina todo alrededor con claridad. Tu mente es esa lámpara. Cuando está agitada por preocupaciones o deseos, pierdes visión, pierdes paz. Pero cuando la aquietas, ves el mundo con una claridad nueva. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Por eso, el sabio elige con cuidado lo que deja entrar en su mente. No alimenta resentimientos, no se envenena con juicios, no gasta su energía en aquello que no puede cambiar. Sabe que su mundo interior determina la calidad de su vida exterior. Y así, mientras otros buscan seguridad en el exterior, él la encuentra en sí mismo. La calma interior no es un don, es una práctica. Cada vez que eliges no reaccionar, la fortaleces. Cada vez que eliges soltar, te liberas. Y cada vez que eliges silencio sobre ruido, te acercas un poco más a la sabiduría. Esa es la verdadera victoria del estoico. Mantener la serenidad en medio del caos, la claridad en medio de la confusión y la fe incluso cuando todo parece incierto. Entonces comprendes que la paz no se busca fuera, se recuerda dentro. Siempre ha estado ahí, esperando a que regreses. Cuando llegas a ese estado, ya nada externo puede perturbarte, ni el elogio ni la crítica, ni la ganancia ni la pérdida, porque tu centro está firme. Y desde ese centro vives no como un esclavo del destino, sino como un colaborador consciente de él. Capítulo 11. La fuerza del presente, el instante eterno donde todo sucede. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Y sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestra vida viviendo en uno o en otro, como si el presente fuera solo una pausa entre dos realidades. Pero el sabio sabe algo que el resto olvida. El presente no es una pausa. Es el único momento real. Todo lo que alguna vez existió, todo lo que alguna vez existirá, solo puede experimentarse aquí. En este preciso instante, Marco Aurelio escribió: confina tu vida al presente. Quien vive cada día como si fuera el último, nunca carece de tiempo. Los estoicos entendían que el sufrimiento nace de la resistencia a la hora, del deseo de que las cosas sean distintas a como son. Pero cuando aceptas el presente exactamente como es, sin añadirle juicios ni expectativas, descubres algo asombroso. La paz ya estaba aquí, esperándote. El presente es un santuario, y cada vez que entras en él, todo se alinea. Los pensamientos del pasado se disuelven, las preocupaciones del futuro se apagan y solo queda lo esencial: tu respiración, tu cuerpo, tu conciencia despierta. Epicteto decía: mientras te preocupas por lo que vendrá, olvidas vivir lo que ya tienes. Y eso es lo que hace el sabio. Vive plenamente en el instante porque entiende que el ahora es el único lugar donde puede ejercer su poder. El presente es el punto donde convergen todas las fuerzas del universo. Aquí está tu mente, tu decisión, tu serenidad. Aquí puedes actuar, amar, perdonar, crear. El pasado es solo memoria, el futuro, imaginación. Ambos son sombras proyectadas por el instante que estás viviendo. Por eso el sabio no corre detrás del tiempo. Camina dentro de él, con paso lento y mirada clara. Imagina tu vida como un río. El agua que ya pasó no volverá, y la que viene aún no está aquí. Solo puedes tocar el agua que fluye ahora entre tus manos. Si intentas retenerla, se escapa. Si te distraes, se va. Pero si la sientes, si te fundes con ella, descubres que el río y tú son lo mismo. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni renunciar al futuro. Significa no quedar atrapado en ellos. Usar la memoria como sabiduría y la proyección como inspiración, pero no como prisión. El sabio utiliza el pasado como maestro y el futuro como guía, pero su corazón siempre está anclado en el ahora. Séneca lo advirtió con una lucidez atemporal: sufrimos más en la imaginación
que en la realidad, porque casi todo lo que temes no ha sucedido y casi todo lo que recuerdas ya terminó. Solo el presente te pertenece. Y cuando lo habitas plenamente, la vida deja de ser una carga y se convierte en una experiencia sagrada. En el presente desaparecen las etiquetas. No hay éxito ni fracaso, ni pasado ni destino. Solo la conciencia pura de estar vivo. En ese instante la mente se aquieta, el alma se expande y el universo entero parece respirar contigo. Ese es el estado donde nace la verdadera libertad. Vivir en el ahora no es una técnica, es una rendición. Es soltar la necesidad de controlar cada resultado y permitirte simplemente ser. Cuando haces eso, la vida se revela con toda su belleza. Y entiendes que nunca faltó nada, porque todo lo que necesitabas ya estaba aquí. En el presente no hay carencia, solo plenitud. No hay espera, solo movimiento natural. Y cuando tu mente descansa en ese punto, cada momento, por sencillo que sea, se convierte en una meditación, una oración, una celebración. Cuando aprendes a vivir en el presente, descubres el secreto que los sabios han susurrado desde siempre, que no hay camino hacia la paz, porque la paz es el camino. Y ese camino comienza aquí, en este instante eterno que llamamos ahora. Capítulo 12. La paradoja del desapego. Cuando dejas de necesitar, todo llega. Hay un misterio silencioso que rige el universo. Cuanto más te aferras a algo, más se aleja. Y cuanto más lo sueltas, más se acerca. Parece una contradicción, pero es una ley profunda de la existencia. El apego asfixia, la libertad atrae. El sabio no renuncia a sus deseos, simplemente deja de necesitarlos. Porque entiende que la necesidad es una forma de miedo, y el miedo bloquea el flujo natural de la vida. Séneca lo decía con claridad: nada le falta al hombre que se contenta con lo que tiene, pero todo le falta al que siempre desea más. El desapego no es indiferencia, es confianza. No es frialdad, es fe en el orden invisible. Cuando dejas de exigir, empiezas a recibir. Cuando dejas de buscar desesperadamente amor, el amor te encuentra. Cuando dejas de pelear por controlar el resultado, la vida fluye con suavidad hacia lo mejor para ti. Porque el universo responde a la energía que emites, no a las palabras que pronuncias. Y la energía del desapego es la vibración más alta que existe. El sabio desea, sí, pero sin ansiedad. Sueña, pero sin obsesión. Actúa, pero sin exigir que el mundo se doblegue a sus planes. Hace su parte con amor y luego suelta. Porque sabe que lo que es suyo ya lo está buscando también. Imagina el aire dentro de tus pulmones. Si intentas retenerlo, te asfixias. Pero si lo sueltas, vuelve a ti en la siguiente respiración, más puro, más fresco. Así ocurre con todo en la vida. El dinero, el amor, el reconocimiento, la paz. Lo que sueltas desde la confianza, regresa multiplicado. Epicteto enseñaba: cuando algo que amas te es quitado, recuerda que nunca fue tuyo. Solo te fue prestado por un tiempo. El sabio vive agradecido por cada cosa que le llega y en paz cuando se va, porque no ve posesión sino tránsito, no ve pérdida sino transformación. El desapego es el estado del alma que ha comprendido la impermanencia. Nada dura para siempre, y precisamente por eso todo se vuelve más valioso. El amanecer es hermoso porque termina. El amor es sagrado porque cambia. La vida es milagrosa porque es finita. Cuando entiendes eso, ya no te aferras, disfrutas, agradeces y dejas fluir. Cuanto más ligero caminas, más lejos llegas. Y cuanto menos miedo tienes de perder, más libre te vuelves. El sabio no necesita poseer para disfrutar. No necesita controlar para confiar y no necesita retener, porque ha comprendido que lo verdadero nunca se va, solo cambia de forma. Marco Aurelio, en su sabiduría, escribió: acepta lo que la naturaleza te da y ama lo que el destino te ofrece. Cuando practicas eso, la vida se vuelve un intercambio continuo con el universo. Das sin miedo, recibes sin ansiedad, fluyes sin resistencia.
Entonces llega el milagro. Todo lo que antes perseguías empieza a venir hacia ti, porque ya no lo necesitas para sentirte completo. Ya eres completo, y el universo, como un espejo, refleja ese estado interior de abundancia y plenitud. Lo que eras antes deseo, ahora se convierte en atracción natural. Así actúa la paradoja del desapego. Cuando dejas de correr tras lo que crees que te falta, el universo te muestra que nunca te faltó nada. Solo necesitabas soltar el miedo, abrir el corazón y permitir que la vida hiciera su parte. Y cuando llegas a ese punto de serenidad, ya no buscas, solo recibes. No por mérito, sino por sintonía. Porque el sabio ha comprendido la verdad última, que no se trata de tener más, sino de necesitar menos. No de controlar, sino de confiar. Y que en ese acto de rendición, la abundancia llega sin esfuerzo, como el río que siempre encuentra su cauce hacia el mar. Capítulo 13. Armonía con el universo, fluir con lo que es. El sabio comprende algo que la mayoría olvida. La vida no está en guerra con él, nunca lo estuvo. Solo su mente lo estaba. El universo no es un enemigo que debas vencer, sino una corriente que debes aprender a navegar. Fluir con lo que es significa aceptar la realidad sin resistencia. No se trata de rendirse por debilidad, sino de cooperar con la inteligencia que sostiene todo lo que existe, porque todo lo que ocurre, ocurre por una razón. Incluso lo que duele, incluso lo que no entiendes ahora. Marco Aurelio escribió: lo que sucede, sucede como debe, y si observas con atención, verás que así es. Estas palabras no invitan a la pasividad, sino a la serenidad. El sabio no deja de actuar, pero su acción nace de la calma, no del miedo. Imagina al navegante en medio del mar. No puede cambiar la dirección del viento, pero sí puede ajustar las velas. No puede detener la marea, pero puede aprender a usar su fuerza para avanzar. Así es la vida del sabio. No lucha contra lo inevitable, se mueve con ello. Epicteto lo decía con la claridad de un alma libre. No busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá en serenidad. Esas palabras no son resignación, son poder. Porque cuando aceptas la realidad tal como es, recuperas toda tu energía. La resistencia te quita fuerza, la aceptación te la devuelve. Vivir en armonía con el universo es entender que todo lo que llega tiene su momento y todo lo que se va tiene su motivo. Nada es casual, nada es error. Cada encuentro, cada pérdida, cada demora es parte de un plan invisible que te está esculpiendo. Cuando te alineas con ese plan, descubres la belleza incluso en lo incierto. El caos se vuelve danza. El dolor se transforma en maestro y la espera deja de ser sufrimiento para convertirse en preparación. El sabio no le pregunta al universo ¿por qué?, sino ¿para qué? No busca culpas, busca comprensión, y en esa búsqueda silenciosa encuentra sentido en todo lo que antes parecía injusto. Aceptar no es estar de acuerdo con todo. Aceptar es decir, esto es lo que hay ahora, y desde aquí actuaré con sabiduría. Ese es el equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo estoico. Ni rendirse al destino, ni pelear contra él, sino colaborar con la vida, como un artesano que trabaja junto al tiempo. Marco Aurelio lo resumió así: vive en armonía con la naturaleza y nada podrá apartarte del bien, porque la naturaleza, esa fuerza eterna e invisible, no comete errores. Cada ola, cada estación, cada giro del destino obedece a una sabiduría que supera toda comprensión humana. Cuando dejas de exigirle al universo explicaciones, el universo empieza a hablarte en silencio. Lo hace a través de sincronías, de encuentros inesperados, de sensaciones que guían sin palabras. Entonces comprendes, no estás solo, nunca lo estuviste. El sabio camina en calma. No porque lo tenga todo claro, sino porque confía. Confía en que la vida sabe más que él y que cada paso,
incluso los que parecen retrocesos, forman parte del viaje hacia su destino. Así se vuelve uno con el universo, dejando de luchar y empezando a escuchar. Y cuando logras eso, descubres algo maravilloso, que no hay separación entre tú y la vida, que tú mismo eres parte del flujo, una chispa del todo, una nota en la sinfonía cósmica. Entonces, por primera vez, no necesitas entender, solo sentir. Y en ese instante todo encaja. Conclusión. El arte de dejar que la vida te encuentre. Cuando dejamos de correr detrás de la vida empieza a caminar a nuestro lado. Cuando soltamos la urgencia de controlar, descubrimos que nunca hubo caos, solo un orden más grande del que nuestra mente puede comprender. Hemos aprendido que el sabio no se rinde, acepta, no deja de soñar, confía, no deja de actuar, flota en armonía con el flujo invisible del universo. Cada vez que sueltas algo con amor, el universo toma nota. Y cada vez que eliges la calma sobre la ansiedad, te acercas un poco más a tu verdadera esencia, porque la serenidad no se encuentra persiguiendo resultados, sino habitando el presente. Y cuando logras vivir desde esa paz interior, la abundancia, el amor y la claridad dejan de ser metas y se convierten en compañía. Así que recuerda, no necesitas buscar desesperadamente aquello que deseas. Haz tu parte, confía en el proceso y deja que la vida haga la suya. Todo lo que está destinado para ti ya viene en camino. Solo necesita encontrarte en el lugar correcto, en la calma, en la fe, en la serenidad de quien ha comprendido que el verdadero poder no está en tener, sino en saber esperar. Si estas palabras resonaron contigo, si algo dentro de ti sintió paz o tal vez una chispa de claridad, entonces este mensaje ha cumplido su propósito. Te invito a quedarte con nosotros, a seguir explorando las lecciones del estoicismo, la sabiduría antigua que aún puede sanar el alma moderna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo juntos el arte de vivir con calma, fortaleza y propósito. Gracias por escuchar, por estar presente y por permitir que esta reflexión forme parte de tu camino interior.